Les damos la bienvenida un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reis. Carlos, bienvenido. Un placer, Ramón, poder estar. Bueno, hoy es segundo día curiosamente para los católicos es segundo día de Cuaresma, ahora explicaremos un poquito lo que es, y para los musulmanes segundo día de Ramadán. Unos son un mes, son 30 días, y para los otros son 40 días. Pero son tiempos de purificación espiritual, religiosa. Cuando Pablo va a Jerusalén con la ofrenda por la situación que hay de hambruna, ¿no?, en Jerusalén en aquel tiempo, y él recoge tanto de Corinto como de otros lugares de Grecia ofrendas para ayudar. Lo que le aconsejan los hermanos que están dirigiendo la obra, la iglesia en Jerusalén, es que vaya a purificarse, ¿no? Hay un ritual de purificación que tiene que ver con poder presentarse limpio delante de Dios, ¿no? Todos estos sistemas vienen de la raíz babilónica, de que el hombre puede hacer cosas para estar mejor delante de Dios, ¿no? Y ¿cómo se puede ver esto desde una perspectiva bíblica? Es totalmente contrario a lo que nosotros entendemos por la gracia, ¿no? Uh-huh. Digamos que eso no, lleva a pensar que el hombre puede, mediante determinados pasos, rituales, llegar a mejorar delante de los ojos de Dios. Y la Biblia nos habla que nuestras justicias, o sea, eso que podamos llegar a ser, que son nuestras justicias, son como trapo de inmundicia delante de los ojos del Señor. Sí. Es bueno explicar qué significa eso de trapos de inmundicia, porque, y lo vamos a entender muy fácilmente, cuando tú entras en un baño que es mixto para hombres y mujeres, suele haber un contenedor. Cuando es de mujeres, porque no tenemos nosotros la experiencia de entrar en esos baños, pero hay un contenedor para echar allí los desechos de la menstruación de las mujeres, y el trapo de inmundicia tiene que ver con eso. Claro, antes no existían las compresas y todo lo demás. Estamos hablando de que las mujeres siempre tuvieron su periodo desde que el mundo es mundo y la mujer existe. Entonces, el trapo de inmundicia era eso. Ahora también hay que entender por qué se le dice trapo de inmundicia, porque viéndolo del contexto actual, desde el pensamiento occidental actual, puede llegar a considerarse, bueno, que es pensamiento retrógrado, pero en aquella época estamos hablando de que culturalmente, recordemos que lo que se decía era no ahogado ni sangre, ¿no? Entonces, de hecho, históricamente, y en algunos casos sigue, en algunas culturas, cuando la mujer está en su periodo menstrual, el hombre no convive en el mismo lecho que la mujer. Entonces, por esa consideración de que es inmundo el tema de la sangre y el tema de la menstruación. Entonces, vuelvo a repetir, no pretender entender esa situación histórica, cultural, social, bajo la perspectiva de hoy, porque si no, entonces no vamos a entender verdaderamente qué significa todo esto, ¿no? Claro. Entonces, el trapo de inmundicia significaba eso, y comparaba con algo que se lo consideraba de lo más inmundo, las justicias que uno podía hacer, o sea, esas acciones para elevarnos a la altura de Dios, para elevarnos delante de los ojos de Dios, se lo comparaba de esa manera. Y decía que esto es totalmente contrario a la gracia, porque la gracia hace que Dios nos ve por medio de Jesucristo
más allá de que, aunque nosotros no lleguemos, porque llegar por nuestros méritos nunca vamos a llegar nunca a agradar a Dios. Claro. Algunos dicen, bueno, pero el Señor, después de ser bautizado en el Jordán, él se fue al desierto y estuvo 40 días, curiosamente 40 días, igual que la cuaresma son 40 días, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos. Son 40 días en los que, de forma religiosa, y de hecho yo leía hace unos días ese sistema que alguno proponía, que debe de haber solamente una comida diaria, y de hecho dentro de la Iglesia Católica se abstienen de comer carne, por lo menos los viernes de Cuaresma comen pescado. Yo recuerdo un año que coincidió en viernes el día de San José. El día de San José, por costumbre, por lo menos en el País Vasco, no sé en otros sitios, la comida familiar de ese día, que era un día de fiesta, era el cordero. Claro, estamos hablando del Día del Padre. Sí, eso es. Era el cordero. Y normalmente, pues por costumbre, todo el mundo comía cordero ese día. Entonces se creó un conflicto entre los carniceros y los pescateros, porque los pescateros decían, es nuestro agosto. Entonces, ese día, claro, la gente no puede comer carne porque no puede comer cordero, entonces van a comer pescado, y se prepararon las pescaderías con materiales muy especiales. Pues justo en esa semana anterior, por la presión, esto nos recuerda ejemplos bíblicos, ¿no? de en Éfeso con Diana, todos estos negocios que había alrededor de la religión. Entonces, en esa semana anterior, el obispo dio una dispensa para que ese día de San José se pudiera comer cordero. Y hubo una lucha entre, los dos gremios que iban a sacar negocio en ese día, ¿no? Y claro, dices, y los musulmanes hacen algo parecido, durante todo el día no pueden comer. Nos encontramos a veces con deportistas, futbolistas, jugadores de baloncesto, en otras disciplinas deportivas, que son musulmanes y que en el Ramadán tienen un problema porque no pueden comer. Y claro, si tienen que jugar un partido de fútbol. Sí, la exigencia física necesita tener la alimentación adecuada. Claro. Ahora, yo te cuento la experiencia mía en la cultura en que yo crecí, en Buenos Aires, en la cultura del Río de la Plata, porque en Uruguay y Argentina es muy similar, nosotros que somos altamente carnívoros y que digamos que la carne básicamente de ternera es básica en nuestra alimentación. Entonces, cuando tú has estado, lo has comprobado. Entonces, por ejemplo, no hacía el pescado. Eran muy pocas veces que uno comía pescado, a pesar de que tiene una industria pesquera muy importante. Pero no es habitual. ¿Y cuándo comíamos pescado? El viernes de la Semana Santa. Sí o sí era algo... El Viernes Santo está claro, merluza. Sí, era cultural que el día, las empanadillas que siempre eran de carne, bueno, ese día tenía que ser de pescado o lo que sea. Era culturalmente algo. Ahora, tú hablabas de hacer una sola comida al día, pero después las referencias que tenemos de aquellos que hacen una sola comida al día, por ejemplo en el Ramadán, es que terminado la hora, ayer por ejemplo tuve que ir a predicar a una iglesia que a la vuelta hay una mezquita, entonces hemos visto un flujo
impresionante de gente que iba a la mezquita y que coincidió que cuando nosotros salíamos de la iglesia también salían. Entonces hemos visto ese flujo. Y después de eso, la gente va a comer y las referencias que tenemos es que comen de verdad. Comen por lo que no han comido durante todo el día. Que es insano también. Exacto. Y más de noche. Ahora, antes de ir a dormir. Básicamente, y dicho en Román Paladino, se hinchan a comer. ¿Y a qué vamos? O por lo menos a lo que voy. No es a criticar esto, sino que ¿qué beneficio espiritual uno tiene de eso? Porque básicamente el hacer algún tipo de ayuno no tiene mayor beneficio que el hacer morir las obras de la carne. Sí, bueno, luego físicamente sí hay beneficios en el ayuno, porque desintoxica el cuerpo. Eso sí, siempre y cuando, pero si tú haces ayuno durante el día pero te hinchas, no, ahí no desintoxicas nada. Entonces, más allá de la parte detox, para decirlo en forma más moderna, de la desintoxicación, lo más importante, porque vamos a lo espiritual, es la desintoxicación espiritual que uno tiene que tener. Que ese es el verdadero motivo del ayuno. No es que el ayuno te da poder de Dios, no, el ayuno lo que hace es que vamos... debilita tu carne, ¿no? Vamos muriendo a la carnalidad. Ese es el verdadero sentir y el verdadero poder del ayuno, que es debilitarnos a nosotros mismos y poder vivir la experiencia que Pablo dice: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo no lo vivo en la carne, sino en el poder del Hijo de Dios. O sea, habla de ir doblegando los deseos de la carne, porque esos son los problemas. Los deseos de la carne, las pasiones carnales, las pasiones desordenadas que batallan contra el alma, y que esas son las que verdaderamente nos van limitando en nuestro desarrollo espiritual. Que ¿cuál es el propósito del desarrollo espiritual? Parecernos a Cristo. Yo he conocido hermanos muy pentecostales, involucrados en temas de liberaciones de demonios y tal, ¿no? Que ellos decían: no, yo cuando tengo que luchar contra el diablo, lo que tengo que hacer es antes me como un buen filetón, un buen chuletón. Es decir, como algo que me da fortaleza física para esa batalla, ¿no? Quiero decir que a veces hay quien tiene una perspectiva diferente y dice: no, yo necesito estar fuerte, como los deportistas que hablábamos antes, para poder enfrentar esa batalla. Y es personas que en la guerra espiritual toman con mucho énfasis y con mucha fuerza física, ¿no? Al final, es decir, si mi carne me estorba, tengo que debilitarla. Si necesito fortaleza física, tengo que fortalecerla. Y la preparación de esos momentos depende de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Sí, pero yo considero de que hay tiempos de debilitamiento de la carne y donde ahí somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Sí, que sería previo y luego cuando si voy a ir a una batalla de ese tipo, entonces me tomo estás bien alimentado, porque para poder luchar. Es verdad que la lucha, la administración de liberación deja exhausto al que ministra, ¿no? Deja físicamente exhausto. Entonces, si lo encuentra en la debilidad del ayuno, puede ser complicado. Pero, lógicamente, no es automático que ayuno y en este momento sucede todo, no. Hay una escena en la Biblia en la que, bueno, justo después de la transformación de Jesús en el monte, que le visitaron Moisés y Elías, y estaban con él los tres discípulos del círculo íntimo, Santiago, Juan y Pedro,
cuando bajan del monte se encuentran con un fracaso ministerial del resto que estaban intentando liberar a un joven, ¿no? Y entonces viene el Señor y lo liberta directamente, y luego le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y ahí hay una frase que, bueno, para algunos es discutida por el sitio donde está, en fin. Y el Señor dice: estos espíritus no salen sino con oración y ayuno. Sí, y dice específicamente este género, o sea, circunscribe a un determinado... Sin embargo, el Señor no tuvo que ayunar. Claro, él no tuvo que ayunar, pero volvemos a que él ya había ayunado 40 días. Sí, pero bastante tiempo atrás. Claro. Bueno, eso un par de años atrás. Eso es. Un par de años atrás, como mínimo. Es verdad, pero volvamos a esto. ¿De qué vale el ayuno si, primero, ayuno durante el día y a la noche me hincho de lo mismo? No, de nada vale. Por otro lado, ¿de qué vale el ayuno si no tengo un tiempo de apartarme con Dios y sigo con lo mismo? Claro. O sea, lo que estoy haciendo es ayunando, pero me estoy llenando mi alma de la misma información que antes, no de una información nueva. A ver, quizás voy a dar un ejemplo. El ayuno implica vaciarnos de nosotros para que permitir que el Espíritu Santo nos llene de Cristo, de su mente y de su corazón. Pero si yo estoy ayunando para eso, pero dedico poco tiempo a estar con el Señor, con su palabra, en la presencia de Dios, adorándole, y estoy al mismo tiempo llenándome de información con la tele, con el móvil, con todo lo demás, estoy en una situación similar. Claro. Recordemos que los 40 días de ayuno del Señor es el inicio de su ministerio, ¿no? Él vive una vida secular, normal, es decir, con su familia, en el negocio familiar, que se supone que eran constructores. Es decir, el carpintero era el que construía casas de madera, la estructura, etc. Bueno, y él pasa a tener un tiempo de ministración espiritual y comienza con un tiempo de búsqueda específica del Señor. De hecho, cuando viene el diablo a tentarle con el pan, la respuesta del Señor es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le está diciendo? Este tiempo, de hecho, a mí me impresiona que dice la palabra que después de 40 días tuvo hambre. La fortaleza física del Señor era importante ahí, ¿no? Bueno, tiene que ver con lo que tú dijiste. Era constructor, era alguien acostumbrado al trabajo físico. Entonces, tenían otro tipo de dieta en aquella época. No existía la bollería, las cosas que comemos nosotros ahora, que en verdad nos está matando y nos está debilitando. Y no tenía el sedentarismo que tenemos muchos hoy en día. Él tenía, como la gran mayoría de las personas en aquella época, una dieta más balanceada, más equilibrada, más sana, y encima estaba físicamente activo. Claro, y luego era el Hijo de Dios, pero no jugaba con ventaja. Pero esos 40 días fueron días como los de Moisés, en los que se alimentó de la naturaleza del Padre. Es decir, se fue llenando de la fortaleza de aquel que es la vida. Es decir, luego Él es fuente de vida, pero está alimentándose de una relación íntima con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿no? Es lo que hace esos 40 días en el desierto, que retoma ese tiempo de comunión íntima con la deidad, ¿no? Con el resto de los miembros de la Trinidad. Y claro, cuando viene no cualquier espíritu, sino Satanás mismo, a tentar a Jesús, es decir, viene la máxima autoridad,
es decir, alguien conocido de los tiempos, bueno, del mundo espiritual, donde no hay tiempo, por eso digo, los tiempos no, pero de las tres áreas de tentación que tiene el Señor, Él está fortalecido no por el ayuno, sino por la relación personal con Dios, no solo de pan, sino de toda palabra. Cuánto material había recibido Jesús del Padre y del Espíritu Santo en esos días, que justo antes de ir allá había recibido la visitación de los dos en el bautismo. Dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, ¿no? Y son esos 40 días. Ahí sí, hay mucha gente que se dedica a imitar, por eso la Cuaresma, dice, después de los 5 o 6 días de carnaval, de desmadre, lo que establece el sistema religioso, ahora que te has manchado tienes que limpiarte. Pero la limpieza no viene por ese esfuerzo humano, que es lo que hablábamos al principio, sino por una vida de relación personal con Dios, ¿no? Hay una sangre, es curioso porque antes hablabas tú de la sangre de la menstruación, pero hay otra sangre que limpia. Yo leí hace poco de alguien que se extrañaba mucho de que los cristianos hablaran de sangre que limpia, porque en el concepto era un asiático, ¿no? Que muy decir, bueno, yo no entiendo cómo puedes limpiar tus ropas en sangre, porque si te cae una gota de sangre es un manchón. Entonces, no, es un aspecto espiritual que es el sacrificio de Jesús, la presencia de Dios en tu vida, lo que trae esa limpieza, ¿no? Y la purificación debe de estar siempre, no en los 40 días estos, que a mí me llama mucho la atención. Así que tú puedes estar todo el año, poco, sí. Y ahora utilizas unos días concretos para purificarte. ¿Para qué? Bueno, también el ritual de los sacerdotes y del sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. En la fiesta de la reconciliación con Dios, al final del año, donde el hombre tiene que presentarse, o el pueblo de Israel tiene que presentarse delante de Dios diciendo, Señor, la hemos vuelto a cagar, hemos fallado otra vez y necesitamos ser limpiados. Claro, pero precisamente el cristianismo el cristianismo mostró la incapacidad de los rituales para hacer esa obra completa, porque eso se tenía que hacer todos los años. Todos los años había que presentarse y el sumo sacerdote entraba una vez al año, según el turno, y hacía el sacrificio por todo el pueblo. Pero al año que viene, al año siguiente, había que volver a hacerlo. Pero el sacrificio de Jesús vino a ser de una sola vez y para siempre. Por lo tanto, hace perfectos a los santificados. Exacto. Por lo tanto, lo que vino a hacer Jesús es a mostrarnos el camino más perfecto. No un camino imperfecto, otro camino imperfecto. No, vino a mostrarnos el camino perfecto. Ahora, entendamos esto. La Biblia nos dice que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Que los sacrificios de los corderos eran imperfectos, pero nos estaban mostrando lo que iba a acontecer cuando venga el Cordero perfecto, que iba a ser Jesucristo. Por eso se dice que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué? El Cordero perfecto que Dios proveyó para que por su sangre sean perdonados, o sea pagada nuestra deuda por nuestro pecado, fue pagado por medio de la sangre de Jesús. Por eso se dice que la sangre nos limpia. ¿Por qué? Porque la sangre
quita el pecado de nuestras vidas porque lo pagó, lo abonó. Sí. Es una forma alegórica de decir. Sí. Es curioso que el cristiano que vive de rituales menosprecia el ritual judío y dice, ahora están locos por volver a construir el templo para volver a hacer el sacrificio continuo, y no se dan cuenta que eso ya pasó. Pero si tú estás haciendo lo mismo, si haces una cuaresma, que es un ritual de purificación propio para el año que viene volver a hacerlo y el siguiente volver a hacerlo, con lo cual tu sistema es un sistema fallido. Es lo mismo, es la réplica al judaísmo. Y por eso los judíos dicen, bueno, si ustedes están haciendo lo mismo que nosotros, al final la esencia es la misma. Lo único que hacen es copiar y cambiar algunos. Bueno, y de hecho la forma de cambiar algunas cosas ha sido cambiar para mal, no para bien. Es decir, porque el sistema religioso más adecuado era el que tenían los judíos, no la réplica católica o cristiana que lleva a realizar los mismos, y no digamos el Islam, que recordemos que el Islam surge, sí, por una revelación de Mahoma, pero surge dentro de una cultura cristiana. Y Mahoma pretende unificar judaísmo y cristianismo en una nueva expresión religiosa, y ahí tenemos los tres sistemas teológicos de Dios único que tienen una misma raíz, y de hecho, bueno, del Islam pues toma muchas cosas del cristianismo, y evidentemente tomando el cristianismo tomas del judaísmo, ¿no? Sí, pero convengamos, y si me permites aclarar para que nadie se llame a engaño o se confunda, que cuando hablamos de esto no estamos hablando de ningún tipo de ecumenismo, sino que estamos hablando de hechos históricos que acontecieron y que después devengan en cuestiones, porque aún parte del cristianismo, convengamos, el cristianismo nace, hay una sola iglesia hasta Lutero. Hay una sola... sí. Están todas las ortodoxas. De hecho, la historia de la iglesia, después de la época apostólica, resulta que se crean los patriarcados. Todavía tenemos patriarcados, reminiscencia de aquello, ¿no? Como los referentes religiosos principales de la cristiandad, lo que se vino a llamar los padres de la iglesia después, y cada uno tenía su responsabilidad en su área, se juntaban para tener acuerdos, pero cada uno tenía su propia experiencia, y entre los patriarcas estaba el patriarca de Roma, uno de ellos. Resulta que en la época de Constantino, el emperador romano asume la autoridad del patriarcado de Roma, y políticamente intenta aglutinar a todo el cristianismo bajo y el dominio del patriarca de Roma. Por eso después se van diluyendo o juntando diferentes patriarcas, y quedan como 4 patriarcas principales. 3 siguen siendo ortodoxos. Está ahí Constantinopla y Roma, principalmente ellos dos, y está el patriarca ruso y el patriarca en Jerusalén, 4 o 5. Y el de Roma dice que él es primus inter pares, es decir, que es el principal entre los iguales, lo cual los demás dicen que tararí que te vi. Y ahí es la división entre los patriarcados ortodoxos y la Iglesia Católica, que sigue estando ahí, y luego llega el tema de Lutero. Sí,
Pero la cuestión es que la tendencia es, venimos de un sistema religioso imperfecto al cual Dios muestra lo más perfecto por medio de la gracia en Jesucristo, pero la tendencia humana es volver a la religión. Eso es, Gálatas. Entonces, la tendencia humana es volver a la religión y nos hemos encontrado que con el paso del tiempo el cristianismo se convirtió en otra religión. Es una réplica del judaísmo con otras Exacto. fórmulas. Que de repente en Lutero, que Lutero fue el aglutinante de varios movimientos, sí, ¿no? Varios movimientos reformistas, que quiso ser, y fue algo que reformó y quiso decir, bueno, hemos caído en el sistema religioso y ahora necesitamos una reforma. Se comenzó la reforma, pero resulta que con el tiempo parte de esa reforma también termina en sistemas religiosos. Sí, en muy poco tiempo, porque luego vienen los anabatistas, etcétera. La iglesia, la historia de la iglesia siempre hay un avivamiento y luego viene el avivamiento pentecostal a finales del siglo XIX, principios del XX, y nos encontramos que acaba en lo mismo, en rituales que hacen que para que uno sea purificado necesita hacer otro tipo de cuaresmas o retiros espirituales o cosas de ese tipo que llevan a configurar un sistema. Volvemos al sistema también económico, político, etcétera, que hace que todo eso siga funcionando. Y es siempre desde la base de aquel primer sistema religioso que se estableció en la Torre de Babel, en Babilonia, donde nacen todas las, como dice en la palabra, ¿no?, todas las abominaciones, y seguimos con ese principio. Claro. Pero ¿cuál era ese principio? Que quisieron construir una torre para llegar a ser, para llegar a donde está Dios. Entonces estamos sin necesidad de Él. Nos bastamos, nosotros no necesitamos que Dios actúe. Somos autosuficientes. Entonces, cada vez se habla, el tema es así, y esto es, digamos, como para tener, lo que voy a decir es como para que tengamos en cuenta y ocultarnos. La tendencia es ir creando un sistema. Esto me funcionó, y entonces tiene que ser por sistema. Te voy a dar un ejemplo, y que yo lo aprendí, llevaba poco tiempo en el Señor. Vino una mujer una vez a la iglesia y aprendió lo del ayuno, y tenía a su hijo que estaba involucrado en drogas, estaba en lo peor de lo peor. Y dijo esta mujer, bueno, voy a ayunar 15 días por mi hijo. Y ayunó 15 días por el hijo, y Dios hizo el milagro. Por la gracia de Dios, el hijo se salió rescatado de la droga, de la mala vida que tenía. Pero a los 3 meses el hijo tuvo una recaída, no sé qué problema, no exactamente con la droga, pero sí algunas de las consecuencias, porque mucha de la gente que tiene la droga tiene consecuencias de deudas, trapicheos y cosas. Entonces tuvo un problema así, y la madre viene a la iglesia y me cuenta, mi hijo tiene este problema, voy a hacer, ora por mí, me dice, porque voy a hacer otros 15 días de ayuno. O sea, lo que por gracia le dio resultado, enseguida lo adoptó como sistema. Entonces tenemos esa... Y la segunda vez no funcionó. No funcionó, evidentemente, pero a lo que voy es cómo enseguida lo que nos damos cuenta que puede llegar a funcionar, lo adoptamos como sistema, y ahí es como que se pervierte el concepto de la gracia. Y vamos dejando de lado el concepto de la gracia. Y nos vamos construyendo una torre de Babel de sincretismos, de hechos religiosos, actividades, acontecimientos, pensamientos religiosos, y vamos asfixiando, vamos dejando de lado la gracia de Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio. Que ese es el gran problema
de la religiosidad, y que por eso decía que todos tenemos que ocultarnos, no sea cosa que vayamos cayendo en los lugares comunes, que es haciendo nuestra Torre de Babel. Sí, de hecho, Apocalipsis habla de la séptima de las iglesias, que es la iglesia de la Odisea, y caemos en el mismo principio. Estuve en septiembre, en octubre era, visitando un museo que hay en Sao Paulo, al lado del templo de Salomón que tiene la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Y allí nos explicaron el ritual que había para entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y claro, uno se pregunta, Caifás y Anás, ¿cómo podían entrar al lugar santísimo con el corazón tan podrido que tenían, ¿no? Y la respuesta es que en el sistema judaico había un procedimiento establecido por Dios por el cual el sumo sacerdote podía presentarse sin peligro delante de la presencia de Dios, porque cumplía con el ritual que Dios había establecido. Entonces, los sumos sacerdotes, y es más, dice, históricamente no se dio el caso, en ningún caso, en que el sumo sacerdote muriera dentro del lugar santísimo. Esta historia que hay, que es una leyenda urbana, de que el sumo sacerdote llevaba una cuerda atada al pie, es falso. Porque había un procedimiento para llegar a presentarte delante de Dios limpio. Ese sistema terminó con el templo en el año 70. Bueno, de hecho terminó en el año 33 o en el año 30 o en el año 40, el que correspondía al sacrificio de Jesús, con el sacrificio de Jesús, pero como era un sistema establecido y claro, entonces podían entrar porque habían tenido unos días de preparación, creo que eran menos de 40, creo que podían ser unos 20 días de preparación para poder entrar en todos los aspectos de su vida, y entraban con el incienso que le tapaba al sumo sacerdote ante la presencia de Dios. Es todo simbólico, pero el problema que resulta es que después del paso de Jesús, muerte y resurrección, mantener el sistema religioso ya no ha lugar. Y ese es el gran problema. Por eso hablamos de la Cuaresma y del Ramadán, que no tienen lugar delante de Dios, porque estamos como tú bien estabas diciendo, estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo del esfuerzo humano, sino en el tiempo en el que Dios establece otro sistema. ¿Cómo te puedes presentar limpio delante de Dios? El Salmo dice, ¿cómo me presentaré? ¿Quién podrá presentarse o subir al monte de Dios, ¿no? El limpio de manos, corazón puro, y que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Viviendo una vida de comunión personal con Dios, que ahora se puede porque el velo del templo se rasgó, dando a entender que tenemos acceso a una vida de comunión personal con Dios. Claro. El velo del templo, recordemos o pongámoslo en perspectiva, era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo a la presencia de Dios, tenía que pasar a través de ese velo, mover ese velo y entrar. Ese velo marcaba una separación. Ahora, esa separación fue quitada por medio del sacrificio de Jesús. Por eso, en el mismo instante que Jesús murió, el velo del templo se rasgó, pero no de abajo hacia arriba, como sería lo normal y natural, sino de arriba hacia abajo, demostrando que es algo que Dios proveyó para el hombre y no que el hombre pudo proveerse para sí mismo. Es decir, que hay otra dispensación diferente del tiempo en el que estamos, donde lo importante no son esos tipos de purificaciones rituales,
sino que hay otro tipo de purificación. ¿Es verdad que el hombre necesita ser purificado? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo limpiará el hombre su camino? Y nos dice Salmo 119, con guardar la palabra de Dios. La palabra ancestral, escrita en hebreo, en arameo, que es de difícil comprensión para el cristiano occidental del siglo XXI, o con la palabra fruto de una búsqueda de comunión personal con Dios. Esta segunda es la que termina limpiando, ¿no? Porque tenemos un ejemplo bien claro. Saulo de Tarso, conocedor, es decir, un alumno excepcional del maestro más importante de su época, contemporáneo de Jesús, que fue Gamaliel. De hecho, Gamaliel, cuando son perseguidos los discípulos de Jesús, interviene. Quiero decir que es claramente contemporáneo de Jesús, ¿no? Y Saulo de Tarso, conocedor de la Biblia, absolutamente, bueno, de la Biblia, de lo que es el Antiguo Testamento, de principio a fin, sin embargo, se convierte en un hombre lleno de odio, de un sistema religioso intransigente en contra de los demás, que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, ¿no? Hasta que él tiene un encuentro personal con el Señor, un primer encuentro personal con el Señor, donde se da cuenta de que su perspectiva hacia la palabra estaba equivocada. ¿Qué es lo que hace? Bueno, luego Ananías ora por él, recibe el Espíritu Santo, y ¿qué es lo que hace? Se aparta para buscar a Dios. No se aparta 40 días, hablan de varios años, ¿no? No sé si son 3 años. Son muchos años. Luego termina hasta 15 años de estar apartado, ¿no? Pero él cultiva una vida de relación personal con Dios, porque todo lo que había aprendido en el sistema no le sirvió. Ahora él tenía el conocimiento bíblico, pero ahora tenía la revelación como posibilidad de poder entender en su contexto la realidad de la palabra de Dios, ¿no? Y ahora se convierte en el teólogo más importante de la cristiandad, porque ahora tiene un conocimiento a través de la palabra revelada a su corazón, tiene un conocimiento de la palabra que no tiene nadie más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una purificación de su conocimiento teórico a un conocimiento espiritual de las cosas. Yo analizo, ¿no?, las escenas que nos hablan los evangelios de la relación de Jesús con sus discípulos, y cómo hay momentos en que la sonrisa tenía que aparecer en la cara del Señor al ver las reacciones de sus discípulos, ¿no? Dice, no os enteráis de nada. Os hablo claramente y no os enteráis de nada. Hasta que luego, después de la resurrección y de los 40 días que estuvo el Señor en la tierra, otros 40 días más con ellos, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a comprender lo que no entendieron. Ya el Señor les había dicho, ahora no lo entendéis, no sois capaces de sobrellevarlo, pero enviaré a otro Consolador que os llevará al conocimiento de la verdad, y la verdad os hará libres. Esa actitud, y es curioso ver cómo Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando es presionado por los judaizantes, empieza a retroceder en la libertad que Dios le había dado. Y como Pablo le dice, ¿cómo tú, siendo judío, que has roto con el sistema, ahora quieres a los gentiles judaizarlos cuando sabes que eso no vale para nada, ¿no? Es eso lo que hablábamos, la tendencia que tenemos y de lo cual tenemos que cuidarnos,
Por eso tú decías, ¿quién se presentará delante del Señor? Y hay algo que hay transparencia, honestidad, sinceridad. Son cosas que tenemos que tener con el Señor. Para no porque la religiosidad nos lleva a la hipocresía. La hipocresía, la palabra hipocresía viene del griego antiguo, del teatro griego, cuando se ponían la máscara de la risa y la máscara del llanto. Entonces la hipocresía es ponerse máscaras con las cuales enmascarar una realidad, ¿no? Valga la redundancia. La religión nos puede llevar a vivir enmascarados, pero la relación con Dios, la verdadera relación con Dios, nos lleva a tener un corazón contrito, humillado, sincero, honesto. Y en lo que a Dios le agrada es que vayamos con honestidad y sinceridad a decirle, Señor, así soy, así estoy. Sí, y no puede ser 325 días al año en un sistema sucio para luego purificarte en los días previos curiosamente, a unas fechas en las que Jesús vino precisamente a traer la limpieza, porque el hombre no puede estar limpio delante de él. El joven que se presenta delante del Señor y le dice, ¿qué he de hacer para ser salvo? Yo muchas veces he intentado analizar esta situación y al Señor diciendo, pero al estilo italiano, ¿no? Pero alma de cántaro. Más como. Eso es. Si tú fueras capaz de presentarte limpio delante de Dios, yo no hubiera venido aquí. Es mi realidad la que puede santificarte y es mi presencia la que puede cambiarte. No puedes tú en todo tu esfuerzo natural conseguirlo. Todo el sistema religioso es fraudulento. Claro, pero ahí lo expuso ante su realidad cuando el joven le dice, todo esto que me has dicho lo he cumplido desde mi juventud. O sea, desde que él tenía conciencia. Estamos hablando básicamente 12, 13 años, él venía cumpliendo todo eso. Y cuando el Señor le dice, bueno, todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres, ahí se entristeció. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? ¿Le estaba reprochando por tener dinero? No. Estaba exponiendo la parte de su corazón que no era honesta y sincera. Sí, le llevó al punto de retroceder. Y se fue triste. Qué curioso que lo que Dios quiere hacer es que cuando te acercas a Él te vayas alegre, no triste. Pero cuando tú no estás dispuesto a sacar de dentro de ti lo que realmente está, es decir, lo que hablabas tú de la careta, ¿no? Es decir, ahora voy a ir a un ritual de purificación, lo mismo que los sumos sacerdotes cuando se tenían que presentar en el Yom Kippur, ¿no? Es decir, no, yo voy a mantener un ritual que lo que hace es una limpieza exterior, pero que no afecta a lo que realmente es mi corazón. Por eso el Señor le decía, pared blanqueada, sepulcros blanqueados, a los religiosos les decía cosas muy duras, pero les mostraba la realidad. La realidad era que por fuera aparentaban una cosa, pero por dentro estaban llenos de codicia, estaban llenos de todas las imperfecciones humanas a las cuales el Señor nos llama a morir. ¿Y cómo morimos? El ayuno, es un ejercicio con el cual comenzamos a morir a muchas cosas. Fíjate, estos días atrás estaba compartiendo con los hermanos. Sabemos que los principales productores de perfumes son franceses e italianos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el siglo de las luces, en el siglo de los reinados de los Luises en
en Francia, el tiempo anterior a la Revolución Francesa, los dignos y los nobles de la época, El famoso Palacio de Versalles. bueno, todas estas cosas, eran unos guarros. No se lavaban, no tenían costumbre de lavarse. Y entonces, ¿qué hacían? Se ponían pelucas y utilizaban para luchar contra el hedor de su cuerpo, se ponían perfumes. Y yo les decía, mira, este es el sistema religioso. Pintarse, ponerse una peluca y echarse perfumes para que no se huela el olor corporal, ¿no? Pero eso no soluciona nada. Al día siguiente tienen que volver a hacer lo mismo. Es verdad que el que se lava, al día siguiente tiene que volverse a lavar porque se ensució, pero ya es mucho menos agresivo. Recordemos a Jesús limpiando los pies de sus discípulos, y cuando llega a Pedro, y Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. Pedro sabía que eso conllevaba una responsabilidad propia, y bueno, no quiso entrar ahí. Y entonces cuando el Señor le dice, si no te lavaré los pies no tendrás parte conmigo, le dice, no, entonces no los pies, sino el cuerpo entero, radical. Y el Señor le dice, no tenéis necesidad de lavaros porque estáis limpios. ¿Qué es lo que había ocurrido en los discípulos de Jesús para que el Señor dijera que estaban limpios, que solamente tenían que quitarse el polvo de los pies? Una ministración personalizada de Jesús con cada uno de ellos había transformado sus vidas en hombres nobles. Sí, le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Pero no todos. Exacto. Pero no por la Biblia, sino por lo que el Señor había ministrado a cada uno de ellos personalmente. De hecho, luego ellos se acordaban de lo que el Señor les había dicho y cómo había ido sacando cosas de su corazón que ellos no habían sido capaces de entender. Pero que ahora con la ministración reforzada por la vía del Espíritu Santo, pudieron hacerlo de una forma impresionante, que fue testimonial para todo el mundo que le rodeaba, y muchos recibieron a Jesús a través de su testimonio, pero como fruto de toda esa gracia que estaba ocurriendo en sus vidas. Y es importante que entendamos eso. Y por hacer un poco de resumen, porque se nos está acabando el tiempo, empezamos con la Cuaresma, el Ramadán. Curiosamente este año coinciden en el tiempo. Las casualidades no existen y es bueno poder analizarlo. Pero yo quiero hacer la Cuaresma. Adelante. La palabra de Dios dice que si tú lo haces para el Señor, adelante. Yo te digo, es mejor que lo hicieras todo el año, de otra manera diferente, guiado por el Espíritu Santo. Y dices, no, es que yo voy a hacer el Ramadán. Bueno, adelante. No te va a servir de nada porque es una realidad externa que no cambia el corazón. Sería bueno que descubrieras el sistema que limpia tu corazón y hace de ti alguien distinto de verdad, ¿no? Y es por eso por lo que hoy nos animamos a hablar. No queremos que nadie se sienta ofendido, no queremos ofender a ninguna persona, sino dar un poquito de luz con referencia y a esto. tampoco generalizamos, porque quizás hay gente que no tiene mucho conocimiento y lo que sabe es cumplir con eso, pero lo hace de todo corazón y yo no tengo cómo medir la intención del corazón. Ya, pero tampoco les va a servir de mucho, porque es algo externo. Es mejor dejarle al Señor que actúe y que toque, como al joven rico, el problema real de tu vida y lo limpie para que tú seas una persona diferente, porque si no el año que viene vas a hacer el mismo ritual y el siguiente y no sirve de nada. Vamos a terminar el programa de hoy orando y yo te pido, Carlos, que nos puedas dirigir en oración. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, y que te pido que podamos tener la revelación de tu gracia,
y del sacrificio de Jesucristo, que es más que suficiente, Señor, que fue hecho una sola vez y para siempre. Que podamos, Señor, entender lo que se han alumbrado los ojos del entendimiento, Señor, para que no hagamos sacrificios en vano, porque todo sacrificio ya fue completado en la cruz, el sacrificio perfecto, Señor. Señor, dependemos de ti y de tu Espíritu Santo para que podamos entenderlo, comprenderlo y vivir y disfrutar de esa gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues amén, que sea así en nuestras vidas y en la de todos aquellos que nos han escuchado. Dándoles gracias un día más por estar con nosotros en este programa, deseándoles que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.